Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas todas aquí al Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro. Como cada jueves nos encuentra aquí en este momento, en este espacio que nos encanta, que nos sirve para difundir la cultura sefaradí y encontrarnos con gente que sabe mucho. Y la verdad que es un orgullo, como siempre, contar con gente tan interesante como la que vamos a tener. Pero antes, saludo a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como siempre les decimos, nos da mucha alegría estar todos los jueves aquí con ustedes. Y también, como recién decía Marcelo, este es un espacio, pero también para aprender, disfrutar de la cultura sefaradí, saber un poco más cada día. Y a nosotros, como siempre, nos entusiasma cada tema que traemos mucho. Y hoy tenemos la continuación de un tema que ya tuvimos hace un mes atrás, porque era tanta la abundancia de información que no nos alcanzó con un solo programa. Pero Sí, primero súper vamos con lo que... interesante, pero como decís, vamos Bien. primero con lo que hacemos siempre, que es recibirlos y agradecerles a cada uno de ustedes que viene cada jueves o los que vienen nuevos, y a todos agradecerles muchísimo porque participan, ya sea en vivo o cuando lo ven una vez grabado estos encuentros. Así que a todos agradecerles mucho, así como agradecemos a todos los conferenciantes que nos traen su muy buen saber, su profesionalismo, sus investigaciones. La verdad que es un gran placer, un lujazo que nos damos con recibirlos a todos ustedes. Y si alguno quiere ayudarnos para que la cultura sefaradí se divulgue mucho, entonces lo que tiene que hacer simplemente es suscribirse al canal de YouTube o hacer clic en me gusta o compartir o comentar los videos. Todo esto viene muy bien. Así que eso después YouTube lo mete en el algoritmo y hace que más gente se encuentre en sus pantallas con temática sefaradí. Y para hoy tenemos a alguien muy conocido. Claro, lo tenemos a Andrés nuevamente, estuvo con nosotros hace un mes para hablarnos justamente de la vida judía en la corona de Aragón entre los siglos XII y XV. No llegamos al final, entonces decidimos hacer una segunda parte porque no solo porque la pasamos muy bien, sino porque este tema es súper interesante y él nos habla de esto con mucha idoneidad y mucho don de maestro. Y Para los si que uno quiere saber la primera parte ¿dónde la puede ver? la tenemos abajo en los comentarios, en las... sí, no sé cómo se llama esa parte. El detalle de los En el videos. detalle, en el detalle del video tenemos el enlace para ver la primera parte. Y para los que están por primera vez y se enteran de que hubo una primera parte, igual les cuento quién es el doctor Francisco Andrés Lascaux. Es doctor en estudios humanísticos, licenciado en filología hebrea, historiador, escritor, conferenciante e investigador. Es aragonés, estudioso de la vida judía y del hebreo, destacado por su trabajo en la difusión del patrimonio histórico hispano-judío. Es también un activo impulsor del turismo hebreo en España, especialmente en la comarca del Sobrarbe y Ainsa, localidad con la que mantiene estrechos lazos, pues detenta la presidencia del Centro de Estudios Sobrarbenses. Y también es presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Entre su numerosa bibliografía destacan dos trabajos sobre las juderías de Monzón, la olvidada y la recordada, así como sobre la vida cotidiana en las juderías en varios territorios aragoneses y catalanes, además de infinidad de artículos de temática cultural e histórica relacionada con el patrimonio hispano-judío y también sobre oportunidades turísticas en torno al turismo judío y hebreo. Así que lo recibimos hoy otra vez. Bienvenido nuevamente. Estamos Hola, muy contentos hoy. hola Lili, hola Marcelo, ¿cómo estáis?
Muy bien y muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros. Ya lo dijimos la primera vez que te conocimos, que te vamos a ver seguido. Normalmente no llamamos dos veces en el mismo año a la misma persona, pero a veces hacemos excepciones y Bueno, esta es una de ellas que bien vale la pena. No llamamos dos veces por no molestar en realidad, no porque no querramos, pero como lo hacen todo a voluntad y en particular cuando son de Europa o de España, como es tu caso, que ahí es tarde, tratamos de no molestar más de una vez en estas horas. Así que muchísimas gracias por estar aquí. vale, gracias. Bueno, Andrés, te pongo tu PowerPoint y te dejamos con la Perfecto. gente. Sí. Así que agregamos aquí el PowerPoint. Espérame un momentito. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy lo que vamos a hacer es continuar la tesis doctoral, la presentación de esta tesis doctoral. El vídeo anterior lo podéis conseguir en Sefarat y voy a ir un poco rápido en lo que sería la primera parte de las diapositivas, porque ya las comenté hace un mes, que sería la parte de la vida cotidiana, pero la voy a repasar. Yo creo que es interesante repasar un poco el tema de la vida cotidiana. Después ya vamos a entrar en el tema que nos ocupa hoy, en siglos XII, XIII, XIV y XV, en las comunidades judías en Cataluña, en Valencia, en Aragón, en las Islas Baleares, y vamos a ver qué es lo que sucede y creo que vamos a aportar cosas muy, muy interesantes. Empiezo ya con la primera diapositiva, un poco de inicio de por qué escribí esta tesis doctoral, entre otras cosas porque el expresidente del Estado de Israel, Yitzhak Nabon, me animó muchísimo ya en el 2008 a que trabajase sobre la vida cotidiana y sobre todo sobre la historia judía en estos 4 siglos tan importantes en los territorios de Cataluña, Valencia, Mallorca y Aragón. Por supuesto, cuando trabajas muchos años hay muchas personas que te ayudan y me gusta agradecer a mi director de tesis, mi codirector, a mi familia, a Liliana, Marcelo y todos los enamorados de la cultura sefardí y a muchas personas que tenían orígenes en Monzón o en Cataluña, en otros lugares, que me han ayudado. Hablo de Federico Gateño, de Jeffrey Malca desde Estados Unidos, Marie Sucrún desde Israel, David Maguen desde Israel, muchísimas personas de apellidos Albo, Monzón, Monsonego, Monsoniego, con evidentes antepasados en Monzón. Este pasado es muy presente. Me ha gustado conocer a muchas personas descendientes de estas que aparecen en los documentos medievales. Y así hablé de Moshe Monzón y su taller, un gran artista que trabaja en Israel, de Arie Monzón, que explicaba en su libro sus orígenes en Monzón y en otros lugares de la Corona de Aragón, y José Abilio, actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Jerusalén y su familia es originaria antes de la expulsión en Monzón. La idea de esta tesis es mostrar la vida cotidiana, la vida real, lo que pasaba dentro de las juderías y después explicar estos 400 años que van a marcar el mundo, van a cambiar el mundo y van a cambiar el Mediterráneo y van a cambiarlo todo porque después de la expulsión aparece un Mediterráneo nuevo con los sefardíes en todo el Mediterráneo, en buena parte de Europa, llegan a dominar, controlar, liderar las comunidades judías sefardíes en Turquía, en Grecia, en cualquier parte del Mediterráneo. Y he querido utilizar pues, documentos hebreos, los responsas rabínicos, para entrar más profundamente en lo que era la vida cotidiana y aparte de documentos hebreos y historiografía hebrea, manuscritos de grandes hebraístas
Y para los que vivan en Estados Unidos o muy lejos de lo que sería Sefarat, pues aquí tenemos un mapa de Gerona, Barcelona, Monzón, Zaragoza, Huesca. Aquí estamos situados en noreste de la península. Estos documentos, estos Solot Utsubot que expliqué en la pasada conferencia y que hoy voy a repetir brevemente, son unos documentos que nos han llegado en nuestros días cuando en las colectividades judías había problemas y había dificultades. En los tribunales siempre había la posibilidad de defender las opciones de los litigantes y al final, si no había un acuerdo, un gran rabino ponía la decisión final sobre lo que sucedía y eran cuestiones de la vida cotidiana. Casi todo son cuestiones de la vida cotidiana, por eso nos ha podido iluminar tanto de lo que pasaba dentro de las juderías. No eran todos los judíos inmensamente ricos, no eran todos los judíos inmensamente inteligentes y, como ustedes pueden saber, es más que evidente, y lo fui demostrando, entré hace un mes en los orígenes de la presencia judía en Sefarat, seguramente desde el siglo I, II o quizás antes, la llegada a Sefarat por el Mediterráneo mayoritariamente, también por el norte de África, ya desde muy antiguo, desde el siglo II, III, IV, ya tenemos muchas menciones de la presencia judía, y después que una presencia en 1500 años, las lenguas van a ir cambiando y si en un primer momento el griego, el latín y el hebreo lo van a utilizar las comunidades judías, posteriormente se van a incorporar también el árabe, el aragonés, el castellano, el catalán, el euskera, de tal manera que muchas comunidades en Sefarat se hablaban muchos idiomas. En los primeros siglos, hasta siglo XI, los judíos normalmente no viven separados de la población en general. Más adelante, con las tensiones, van las comunidades a agruparse en juderías. En unas juderías que tenían unas viviendas muy parecidas a las de las demás personas, cristianos o musulmanes, con las mesusot aquí en las puertas. Aquí tenemos una diapositiva de la calle de la Judería de Monzón, que les va a sorprender porque son calles muy anchas. Esto quiere decir algo, quiere decir que no había violencias o que había mucha seguridad, porque aunque se cerraba la judería, no ha sido habitual ver juderías con calles tan anchas, sinónimo de que había una vida más tranquila. Las aljamas judías son empiezan a funcionar en el siglo XII y XIII, van a permitir que los judíos vivan autónomamente dentro de las juderías, les va a permitir un crecimiento cultural y en todos los sentidos enorme, y van a poner los fundamentos de la vida posterior en Europa, un sistema de protección social muy interesante y los judíos en estas aljamas podían nacer, vivir, comer, divertirse, morir como judíos, con la protección de los reyes o de los nobles del lugar. La alimentación, pues kasher, evidentemente no se podía comer cerdo ni derivados y había pues los hornos de pan, carnicerías, se vigilaba mucho la alimentación, la calidad de la alimentación y la higiene en la alimentación. Hablé de la familia judía y el destacadísimo papel de la mujer judía dentro de la familia judía, que aún se mantiene hasta nuestros días, y que en los casos en que, por ejemplo, una familia no podía casar a su hija porque no tenía recursos, había una cofradía que se encargaba de conseguir los recursos para que se pudiese casar. Recordar que la mujer judía adquiere la madurez legal a los 12 años, un año antes que los hombres, desde hace miles de años. Sinagogas y escuelas. En la mayoría de las comunidades y aljamas había sinagogas y había escuelas, pero recordé el papel importante de las sinagogas como escuelas para formar a todos los varones, y también recibían formación muchas mujeres, de tal manera que hubo muchas mujeres
judías que sabían leer, sabían escribir, llegaron a ser doctoras en la corte. Por tanto, la sinagoga va a servir también muy especialmente para enseñar, para educar a los chicos de la comunidad. Y para aquellos chicos que tenían unas grandes capacidades o que destacaban, también había cofradías que se encargaban de suministrar los recursos económicos para que pudiese estudiar en Barcelona o en Zaragoza o en Toledo o en otra comunidad y llegar a un nivel intelectual y formativo mucho más elevado. Las escuelas, también había cofradías dentro de las juderías que se encargaban del mantenimiento de las escuelas, del pago de los profesores, normalmente rabinos, del mantenimiento de las sinagogas. Por tanto, todos los aspectos de la vida judía van a tener detrás la solidaridad de una parte de la comunidad. Como he dicho, a veces había problemas, donde hay problemas, y los tribunales judíos pues, tenían la capacidad de dictar sentencias y si no se llegaba a un acuerdo, aquí llegaban los grandes rabinos con sus decisiones que eran normalmente inapelables, pero se impartía justicia dentro de las comunidades judías. Hospitales, hubo muchos hospitales en muchas aljamas judías, se atendía a judíos, cristianos y musulmanes y también había cofradías que aportaban los recursos para que estos hospitales pudiesen funcionar. Hasta el siglo XI-XII la mayoría de los judíos en Sefarad se dedican a trabajar la tierra, a tener rebaños de corderos, de cabras, viñas, oliveras. Es a partir del siglo XII-XIII que el atractivo de la vida urbana va a reinventar a las comunidades sefardíes y van a entrar en todo tipo de oficios, de artesanías, arrendadores, tejedores, mercaderes, especieros, zapateros. No hay ningún aspecto económico en el que no hubiese judíos trabajando, incluso haciendo retablos para las iglesias cristianas, lo cual es bastante sorprendente y nos demostró la doctora Blasco desde Zaragoza. La fiscalidad para los judíos era mucho más alta que para los cristianos. En muchas ocasiones los judíos de Cataluña, Aragón y Valencia, en las islas, el 2-3% de la población aportaban el 30% más de los recursos a su rey. Por tanto, una fiscalidad muy, muy potente que justifica que los reyes no tuviesen un gran interés en que los judíos se convirtiesen al cristianismo porque pasaban a pagar mucho menos dinero. La plegaria judía, invito a conocerla, muy parecida a la plegaria cristiana, y yo creo que hay puntos de encuentro muy interesantes en la consulta de la plegaria judía y de las plegarias cristianas. Los rabinos tienen un papel líder, pero no como diríamos en las iglesias, los sacerdotes. Cuando el rabino no gestiona la comunidad como desea la comunidad, pues se prescinde de sus servicios, como pasa hasta el día de hoy, y puede ir a buscar otra comunidad. Aquí había rabinos que eran rabinos en Barcelona, después en Zaragoza, después en Calatayud, después en Valencia. La comunidad es la que le dice al rabino cómo debe funcionar la comunidad, con qué orientación. El rabino se dedica a las fiestas judías, a los ritos normales de la vida judía, pero la dirigencia de la comunidad la tienen los dirigentes de la comunidad. Llama la atención que ya en aquellos siglos X y XI muchos judíos van a vivir de la música y de la literatura. Esto nos habla del nivel cultural y económico que había en muchas comunidades judías. Y a partir del siglo XIII, con el concilio de Letrán, y comienza a haber tensiones antijudías, pues aquí tenemos unas imágenes de un palacio de Huesca en la que aparecen ya los judíos con gorros y marcados. Ya a partir de ese siglo XIII tienen que ir con gorros, con marcas, para distinguirse de las demás personas que pueda haber en cualquier ciudad. Las relaciones sexuales, expliqué, creced y multiplicaros, resumiendo, pero hubo de todo. Hubo homosexualidad, hubo relaciones entre comunidades, hubo persecución de estas relaciones que no se consideraban correctas,
por ejemplo, entre judíos y cristianos, entre musulmanes y judíos, etcétera. Hubo prostitución y después el papel importante de los baños judíos como purificación sobre todo para las mujeres después de la menstruación o de haber tenido algún hijo. Y los cementerios judíos, la última fase, aquí tenemos la parte del cementerio judío de Monzón, aquí a la derecha, aquella parte en la que la persona que ha vivido como judía quiere ser enterrada como judía, y si no tiene los recursos, la comunidad va a conseguir los recursos para pagarle un entierro digno. También había dentro de las grandes comunidades judías lugares como las tafurerías para jugar dinero. Los rabinos intentaban que los judíos no participasen por los problemas que gestionaba. Había también tabernas donde se consumía vino, había también prostíbulos de todo tipo, en muchas comunidades, y eran prostíbulos que podía haber prostitutas judías, cristianas, musulmanas. Había prostitución. Restos arqueológicos, ya lo saben ustedes, tenemos restos arqueológicos en Sefarat de la presencia judía desde el siglo IV, V, VI, etc. Y me gusta recordar la figura del siglo XI de Ibn Gabirol, aquel gran poeta que nos legó unos grandes poemas en hebreo y que su parte de su juventud transcurrió en una Zaragoza musulmana, en un Islam muy interesante, un Islam muy tolerante, el Islam del siglo XI, XII, en las taifas de Zaragoza, de Tortosa y de otros de Valencia, en los que se sentían muy cómodos los judíos. Y ahora sí vamos a empezar a entrar en la segunda parte de la tesis, explicando detalles del siglo XII, y vamos a ver cómo se va a incrementar la tensión, se va a incrementar el antijudaísmo, para llegar a un punto de no retorno, que es el 1492. Aquí nos aparecen figuras como Pedro Alfonso de Huesca, que aconsejo conocer, un rabino de Huesca que en el siglo XI se convierte al cristianismo y escribe su diálogo contra los judíos, en el que explica que todos los judíos están equivocados, y este va a ser el libro que se va a utilizar en toda Europa para intentar convencer a los judíos de que van errados. Posteriormente en Huesca se escribió también Milhamot Hashem por parte de un judío, de Jacob ben Rubén de Huesca, que decía todo lo contrario, que los que estaban equivocados eran los cristianos y que los judíos debían mantenerse en la fe de sus antepasados. La gran figura de Maimónides, hay un antes y un después en el judaísmo con Maimónides. El siglo XII murió en 1204 con sus grandes obras, con su evolución o pequeña revolución en el judaísmo. Las relaciones, aquí aporto ya una imagen de la judería de Monzón, que puede ser como otras muchas, un castillo, una muralla, y dentro tenemos aquí los barrios judíos, cristianos y musulmanes. Pues es interesante saber que los templarios en muchos casos tuvieron unas magníficas relaciones con las comunidades judías. Y después, cuando los templarios desaparecen, lo mismo con sus sucesores. Normalmente en el siglo XII, XIII ya tenemos muchas informaciones de los lugares exactos donde están las juderías. Las juderías van a crecer cuando las comunidades crecen, se van a encoger cuando hay violencia y hay crisis, pero ya tenemos una idea de dónde están en casi todas las grandes ciudades el barrio judío. Por tanto, hoy en el siglo XXI podemos decir que en el siglo XII la judería de Monzón, la de Zaragoza, la de Barcelona, estaba exactamente en estas calles. Voy a aportar unas cuantas fotografías de la aljama de la comunidad judía de Monzón, porque creo que es interesante, ya que vamos a hablar de Monzón y de otras localidades, qué es lo que hay. Tenemos, por supuesto, restos arqueológicos del candil de la sinagoga que aparecieron. Vuelvo a mostrar el mapa del noreste de la península con las grandes comunidades que hubo en Barcelona, Gerona, Huesca, Lérida, Fraga, Zaragoza, Valencia.
y lo que se va a repetir en muchos casos, un castillo, una ciudad, un cementerio judío en el exterior, y en el caso de Monzón un cementerio que está debajo del castillo y que se puede contemplar desde el castillo, pero que también nos permite ver desde lo alto la judería y entender por qué la judería tenía una forma siempre cercana al castillo, siempre buscando un lugar de fácil defensa. En muchos lugares de Cataluña, de Valencia, de Aragón, de Mallorca y de Castilla y de Andalucía se ha hecho un esfuerzo muy importante para rotular, marcar las rutas para que cualquier persona pueda llegar a una judería, en este caso la de Monzón, y pueda seguir el recorrido con textos en catalán, en castellano, en hebreo, en inglés, en francés. Este sería uno de los que hay en la judería de Monzón, de tal manera que centenares de personas, miles de personas visitan las juderías de la Corona de Aragón porque ya están señalizadas en el territorio, porque hay guías, porque hay información. Por tanto, es una facilidad de poder visitarlas el día, la hora que a uno le parece mejor. Esto sería un mapa de los siglos XII y XIII. Este sería el castillo de Monzón y aquí ya tenemos la judería, el barrio judío, que va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta el siglo XV. Lo que estaba comentando, un castillo que nos va a permitir observar en las visitas de personas que vienen de todo el mundo, de Argentina, de Estados Unidos, de Israel, desde Francia, caminar por la judería y verla desde el castillo templario y verla y entenderla. Y volver a insistir, estamos acostumbrados los guetos de Europa Central, muy cerrados, buscando la protección. El terror obligaba a cerrarse mucho y pues venidos a las juderías de muchos lugares de Cataluña y de Aragón, que son juderías que tienen las calles muy anchas, que son muy extensas, porque hubo, por ejemplo, en el 1391 no hubo violencias en el reino de Aragón. También hay calles estrechas, por supuesto, pero es interesante hacer notar que hay arterias principales, como es en la judería de Barcelona o en la judería de Zaragoza, que son calles bastante anchas para lo que estamos acostumbrados si, por ejemplo, comparamos con la judería de Gerona. Esta sería la familia Abilio de Jerusalén visitando la judería de sus antepasados, y también vemos terrenos que aquí no se adivinan, pero que son muy, muy amplios. Como pueden ver, esto sería la Plaza Mayor, y a partir de aquí todo lo que hay después de estas edificaciones, la judería, toda esta calle que desde una catedral va a ir bajando por donde estoy marcando, va a ir bajando y se va a ir llenando toda esta parte de hogares judíos hasta ocupar en el siglo XV 600 y pico personas, 20 y pico % de la población, una buena parte del espacio urbano. Por tanto, invitar a Marcelo, a Liliana y a todos los amigos y amigas a visitar estas juderías, que realmente se hace muy emocionante verlas, pasearlas y conocerlas de manos de personas expertas que nos explican qué es lo que pasó, porque tenemos mucha información. El siglo XIII es el siglo de oro de las comunidades judías en toda la península. Es el siglo que las comunidades judías arriban al cenit cultural, económico, de influencia. Es un gran siglo para las comunidades judías, y cuando se habla del préstamo siempre se asocia con usura y judíos. Pues sorpresa, el préstamo lo practicaban judíos, cristianos y musulmanes, y la usura era a partir del 20%, y en muchas ocasiones la usura la practicaban musulmanes y cristianos. Y en muchas ocasiones los judíos van a prestar dinero a bajo interés para que se puedan levantar iglesias, catedrales, monasterios, ampliarlos,
como fue en el caso del monasterio de Poblet, aquí en Cataluña, y otros muchísimos lugares. Sencillamente buscando la buena relación, la convivencia con la Iglesia y con la corona. A diferencia de lo que hemos visto en el siglo XX y en el siglo XXI, de las violencias contra el pueblo judío, la disputa de Barcelona de 1263 es una disputa clásica en la corte del rey con un converso y el rabino Nachmanides para ver quién de los dos tenía razón. El rey, al acabar la disputa de Barcelona, comentó no, sin tener razón, has defendido muy bien el judaísmo, y lo defendió también que tuvo que abandonar Cataluña y tuvo que abandonar Sefarat. Y se va a recuperar el hebreo medieval. Es un detalle muy interesante. Hasta el siglo X, XI, el hebreo únicamente tiene uso dentro de la sinagoga, rabinos, personas conocedoras del hebreo y del arameo existen, pero el hebreo no es una lengua que se utilice cotidianamente. Se va a conseguir, con el esfuerzo de muchísimas personas, volver a poner el hebreo en la vida cotidiana de las familias judías, y se va a llegar al punto que en el siglo XIII, siglo XII, muchas personas ya van a tener, van a escribir documentos en hebreo, documentos de ventas en hebreo. El hebreo se va a recuperar para el uso cotidiano dentro de las juderías de toda Sefarad. Y en este mundo del siglo XIII, que es el gran siglo de las comunidades judías, aparecen figuras de la talla del rabino Ben Adret, el Rasbá, nacido en Barcelona, la gran autoridad rabínica en toda Europa. A él le preguntaban desde Francia, desde Italia, desde muchos lugares, su opinión sobre estos pequeños discrepancias que podía haber, o grandes discrepancias. Miles de respuestas tenemos del rabino Ben Adret. Aquí está la firma en un documento que hoy está en Barcelona. Por tanto, un liderazgo de estos rabinos, en este caso del Rasbá, muy importante ya en el siglo XIII. Aquí aporto un documento de final del siglo XIII de una venta en Monzón, que está completamente redactado ya en hebreo. Por tanto, es evidente que comprador y vendedor dominaban el hebreo. Si ha habido espiritualidad musulmana, si ha habido espiritualidad cristiana, también hay una espiritualidad judía, la Cábala. La renovación de esta espiritualidad judía nace en la península. Va a tener grandes cabalistas en Castilla, en León, en Gerona, en Zaragoza, por ejemplo, Abulafia, de manera que va a crecer la potencia de la Cábala en este siglo XIII en muchos lugares donde hay comunidades judías. A veces podemos pensar que todas las comunidades judías tenían una maravillosa relación entre ellas por el hecho de ser comunidades judías. Pues no, porque realmente los judíos de Sefarad pagaban muchísimos impuestos. Normalmente los judíos respondían como una unidad en las comunidades judías, en las aljamas. Entonces, lo que no pagase una aljama lo tenía que pagar otra. Por tanto, a veces las posiciones de liderazgo, como la de la aljama de Barcelona, que a finales del siglo XIII intentó que la aljama de Monzón pagase más de lo que debería pagar, de lo que pedía la corona. Al final, la aljama judía de Monzón reclamó y consiguió que la aljama de Barcelona pagase lo que debía pagar, la de Monzón lo que debía pagar, pero es que tenemos que tener en cuenta que había muchas aljamas judías, grandes comunidades judías, y repartir la cantidad de dinero a pagarle al rey era muy complejo. Y un detalle que ahonda en este sentido, de que sí que había buenas relaciones entre los judíos, pero a veces entre las comunidades no, es este boicot que la comunidad de Monzón creó con la comunidad judía de Barbastro, a 18 kilómetros,
y organizó un boicot de tal manera que el vino del Somontano, que hoy conocemos mucho en España, no se podía comercializar, no se podía vender y comercializaban los judíos de Monzón su vino caser, de tal manera que llevaron prácticamente a la ruina sus correligionarios de Barbastro y tuvo que intervenir el rey a defender a sus súbditos, a veces les llamaba su cofre, que eran los judíos de Barbastro, y prohibiendo que los judíos de Monzón dictasen un boicot a la compra de vino judío de Barbastro. Por cierto, un vino mucho más caro y que sabemos por la documentación que muchos sacerdotes cristianos eran muy aficionados a consumir el vino judío. Hemos acabado el gran siglo XIII, y vamos a llegar al siglo del horror para las comunidades judías en toda la península y, por supuesto, en Cataluña, Aragón, Valencia, las islas. Comienzo por la caída de los dominios templarios. En ocasiones, como en Monzón, algunos judíos defendieron a los templarios, tal era la buena relación que habían tenido los judíos con los templarios. Posteriormente, con la Orden de San Juan de Jerusalén y en todas las localidades en que toma el poder otra orden, van a continuar las buenas relaciones. No hay hostilidad habitualmente entre las órdenes religiosas con las comunidades judías. Y en mi tesis hablo del rabí Nisim ben Rubén Yerundi, que también fue un juez árbitro y que escribió varios responsos, y algunos se refieren a Monzón. Curiosamente, sobre la fiscalidad, un tema que a todos nos puede sonar. Habla de qué pasa cuando una persona vive en una localidad, tiene propiedades en otra. ¿Dónde paga los impuestos? En la localidad donde vive, en la localidad donde tiene las propiedades fuera de su localidad. Aquí había muchísimos problemas porque había muchas personas que tenían propiedades fuera de su localidad y por tanto había que aclarar el tema porque era un tema muy serio. Y empezamos con las violencias. Es el siglo del horror para las comunidades judías en Sefarad y empieza todo con la cruzada de los pastorcillos en 1320. El antijudaísmo violento va a venir de Europa. Hasta el 1320 no hay episodios violentos de magnitud en lo que sería la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, sí en el norte de los Pirineos, y desde el norte de los Pirineos llega el primer ataque, el primer estallido de violencia potente, cuando un grupo de fanáticos franceses pretendidamente quiere liberar Granada del poder musulmán y comienza desde el norte de Francia su viaje a Granada, y de paso van asesinando a judíos e incluso religiosos que se oponen a estos asesinatos por todo el camino. El rey de Aragón, Jaime II, sabedor, pide y ordena que se cierre la frontera del Pirineo, pero desgraciadamente la orden llega tarde y pasan los Pirineos, y es en algunas juderías, especialmente en la judería de Monclús, donde hay una matanza de judíos. Curiosamente, muchos judíos fueron salvados por sus vecinos cristianos. También tuvieron como objetivo musulmanes, y al lado de Monclús, la judería de la comunidad musulmana, la aljama musulmana de Naval, fue atacada por los pastorcillos. Pero ¿qué pasa? El rey envía al ejército, frena a los pastorcillos, los expulsa del reino de Aragón, detiene a parte de ellos y a parte de los nobles y las autoridades municipales que los han ayudado, recriminan y multan que hayan atacado a sus judíos y que hayan destrozado propiedades de los judíos, y llega al punto que ahorca a muchos pastorcillos y lo avisa para que toda la población de Barbastro y otros lugares lo vean,
para que entiendan que no se debe atacar ni a judíos ni a musulmanes, y por tanto, en este caso, van a ahorcar a muchos pastorcillos e incluso a miembros de la nobleza y miembros de gobiernos municipales. Muchos de ellos de la nobleza van a tener una muerte más digna, que va a ser decapitados. En este momento había dos tipos de muertes: la muerte para el pueblo por ahorcamiento, y normalmente a la nobleza se les cortaba la cabeza. Y en este caso, personas de la nobleza, de la corte, fueron ajusticiadas por haber colaborado con los pastorcillos. Esto es un detalle muy importante, y esto en la historiografía hebrea, después de la expulsión, se va a recordar, y ha llegado a nuestros días esta actuación del rey, del príncipe, que va a hacer todo lo posible para que no se ataque Barcelona, no se ataque Lérida, no se ataque Zaragoza, no se ataque Huesca, no se ataquen las grandes comunidades judías. El Gravino Hasdai Crescas, en este siglo horrible, va a ser la gran figura, también nacido en Barcelona, va a liderar la comunidad de Zaragoza, va a conseguir que no se exterminen las comunidades judías del Reino de Aragón, no lo va a poder impedir en el Reino de Valencia y en Cataluña y en Mallorca, y es la gran figura de este siglo XIV, que va a intentar mantener el judaísmo en la corona de Aragón a pesar de todas las tragedias. Segunda tragedia, la peste negra de 1348. En toda Europa mueren personas por la peste, pero se acusa a los judíos y son atacados en muchos lugares de la península, y tenemos una idea muy clara de cuáles fueron los ataques en Aragón y en Cataluña, porque el rabino Galipapa, que había nacido en Monzón, escribe un libro en el que detalla exactamente la magnitud de los ataques y los asesinatos de judíos en 1348, porque los consideran culpables de la peste negra. Ya sabemos que no, pero el judío lleva siglos siendo el culpable de prácticamente todo, en este caso de la peste negra. Sabemos que, por ejemplo, en Monzón se defendieron los judíos con éxito y la peste castigó a los atacantes, con lo cual parece ser que se libraron, y algo parecido pasó en otras comunidades cercanas. Para quien quiera saber la magnitud de lo que fueron estos ataques de 1348 en muchos lugares de Sefarad, hay mucha bibliografía, y hubo muertes por enfermedad y muertes por asesinatos. Me gusta recordar que de esta gran historia sefaradí nos han llegado muchas lápidas, grandes manuscritos, muchos selot utsubot, maravillas. Y entre ellas, la Agadá de Sarajevo, la famosa Agadá de Pesach de Sarajevo, con las 4 barras del rey de Aragón, y después la Agadá de Poblet, que está en el monasterio de Poblet, custodiada por los monjes de Poblet. Invito a que todo el mundo que no conoce lo que es la Pascua judía participe en alguna ocasión de la Pascua judía. Es una festividad muy bonita, y hay un libro, la Agadá, que se sigue en aquella festividad, y que realmente en Reus, en muchos lugares, hay muchos cristianos que celebran la Pascua a modo judío. Esto pasa desde hace muchos años en muchos lugares de la península. Por supuesto las sinagogas, por supuesto las familias judías, pero ha salido un poco de lo que sería la celebración de la Pascua de las juderías y de las familias judías, afortunadamente. Y la gran tragedia y el principio del fin es el 1391, una fecha para no olvidar. Desde Sevilla, Ferran Martínez levanta al populacho contra los judíos, miles de judíos asesinados, los que se bautizan salvan la vida y los que no se bautizan son ejecutados. Esta marea de horror va a empezar a subir desde el sur de la península hasta el norte, a pesar de que en
Castilla, las masacres horribles. Hay muchísimas personas que se van a convertir al cristianismo para salvar la vida, y esto va a generar el problema de los falsos conversos, un problema muy importante para la Iglesia Católica en el siglo XV. Y recordar que las masacres consiguen que desaparezca la Comunidad de Barcelona, la más importante de la Corona de Aragón, desaparece completamente, son arrasadas muchísimas comunidades en toda la península, en muchos lugares de Cataluña, Valencia, pero que en el Reino de Aragón no son atacadas. Y no son atacadas, entre otros motivos, porque Hasdai Crescas estaba a la corte de Zaragoza y él y nobles y el rey se implicaron mucho en la defensa de las comunidades de Aragón y no pudieron evitar muchas tragedias como la propia del hijo de Hasdai Crescas, que fue asesinado en Barcelona. Por tanto, es fácil de entender por qué en el siglo XV las comunidades judías de la Corona de Aragón son muy numerosas en Aragón, porque van a recoger a muchos judíos catalanes y de otros lugares que van a querer vivir siendo judíos y sus comunidades han desaparecido. Me parece muy interesante leer, y aporto en la tesis, la carta del Mestre Sturrimok de 1391, que nos habla de esta fragmentación de las familias, de estas familias en las que el marido y un hijo se ha convertido, en la mujer y otros hijos no se han convertido. Vemos en muchos casos la fidelidad de las mujeres judías a la religión judía. Vamos a ver que muchas mujeres judías no se van a bautizar y ya sabemos que hay la mujer judía dentro del judaísmo, tiene una personalidad muy diferente, y en el caso de Maestra Sturrimok consuela a esta familia de Monzón de la fragmentación de la familia, porque algunos de Monzón, algunos se han bautizado, a pesar de que no hubo violencias, algunos se habían bautizado. Y por tanto, ¿qué nos ha quedado en Castilla, en la Corona de Aragón? Listas enormes de judíos del siglo XIII, del siglo XIV. Por tanto, cuando se aprueba la ley para sefardíes es que tenemos muchísima documentación. No sé si se ha conectado desde Estados Unidos el doctor Jeff Malka, un gran genealogista. Él podría explicar de las virtudes de esta grandísima documentación que hay en toda Sefarad sobre judíos, profesiones, nombres, apellidos, lugares donde residieron. Por tanto, tenemos muchísima información sobre las personas que vivían en toda Sefarad, listas de judíos de muchísimas localidades, y que con la investigación de muchos hebraístas van apareciendo más y más y más, incluso comunidades desconocidas. Y volvemos a estos documentos que permiten conocer mucho la vida cotidiana, que son los responsa de los rabinos. Yo he traducido la tesis bastante del rabino Barseset, el Ribás, nací en rabino de Barcelona, llega a Zaragoza, la comunidad no está de acuerdo con él, va a Calatayud, la comunidad tampoco está muy de acuerdo con él, y acaba en Valencia y después en el norte de África, después de la tragedia de 1391. Y aquí hay un responsa que me gusta comentar, porque nos explica un poco cómo nos acercan estos documentos de jurisprudencia a la vida cotidiana. Aquí es un responsa de Monzón en el cual se pregunta qué hay que hacer con el hijo del rabino. Ha fallecido el rabino, deja una viuda y un hijo, y la comunidad judía de Monzón no encuentra un varón que pueda convertirse en el tutor legal de este niño. La comunidad dice que no encuentra ningún varón, la madre dice que ella quiere ser la tutora legal, la madre dice que ella no va a casarse nunca más con ningún hombre, para que quede claro que su prioridad es su hijo, y al final se le otorga la tutoría legal a su madre, a la madre de este huérfano de un rabino de Monzón. Por eso, este documento y tantos otros nos acercan tanto a la realidad
de la vida cotidiana en muchas comunidades de Reino de Castilla, Reino de Aragón y de otros lugares de la península. Hemos visto que el siglo XIV es el siglo de las violencias. El 1391 arrasa prácticamente todo Sefarad, quedan muchos judíos, quedan comunidades judías, pero aparece el problema, sobre todo para la Iglesia Católica, de los conversos. Todas estas personas que van a progresar mucho dentro de la sociedad cristiana, que van a copar los gobiernos municipales en pocas generaciones, que ya tenían mucha formación como judíos y después van a conseguir progresando y sin las ataduras de ser judíos van a crecer desde el punto de vista económico muchísimo. Los hechos, las dudas de que muchos realmente sean cristianos sinceros van a ir estimulando poco a poco a que la Iglesia quiera movilizar otra vez a una Inquisición que estaba muy dormida. Y tenemos los apellidos de estas familias conversas en toda la península, de todas estas personas. Tenemos el Libro Verde de Aragón que nos explica qué personas se bautizaron, qué apellidos tomaron. Porque cualquier persona que quiera investigar tema de conversos va a encontrar muchísima información en la bibliografía que hay hasta el día de hoy, en mi tesis, etc. En un ambiente que ha sido muy violento en el siglo XIV, la disputa de adoctrinamiento de Tortosa, de la gran ciudad de Tortosa, una ciudad muy relevante en la época andalusí y después de la conquista cristiana, la disputa de adoctrinamiento de Tortosa van a ir obligados los rabinos de Aragón, que son la mayoría, y de Cataluña, y de otros lugares de la corona, en los que se les va a intentar convencer de que están equivocados y por tanto creen que van a conseguir que las comunidades judías que aún permanecen fieles a su fe desaparezcan y se conviertan. Como siempre, el rival de los rabinos va a ser judíos convertidos al cristianismo, que tienen un dominio de la religión judía notable. Se van a convertir personas, los Santángel, se van a convertir personas como los Saporta. En Zaragoza, en otros lugares, tenemos las listas de las familias que se van a convertir, pero no va a ser multitudinario los fenómenos de conversión. Aparte, ya esto es en el año 1412-14, a partir del siglo XX de 1420 van a aparecer episodios de persecución de los cristianos de origen converso. Por tanto, esta disputa no fue una disputa violenta, se va a intentar convencer, presionar a los rabinos y se consigue en algunas comunidades, como por ejemplo la de Barbastro, pero la mayoría de las comunidades, como la de Tortosa y otros lugares, Tarragona, van a continuar su vida hasta 1492. Esta sería la puerta de la judería de Monzón. Y tenemos a Eli Joseph Benabilio, que es el gran traductor y filósofo que vive en Monzón, que sus descendientes viven hoy en Israel, en Jerusalén. Quizás se ha conectado alguien desde Israel de la familia Jabilio. Muchos saludos, porque yo creo que la historia hay que proyectarla al día de hoy. De la misma manera que nos ha de servir para analizar los presentes, conseguir mejores presentes y conseguir mejores futuros. Y voy a parar un momento, voy a volver atrás y voy a hacer algo. Hemos hablado de 1391. Perdón, Andrés, 5 minutos, ¿sí? Perfecto, gracias. Tenemos 1391. Que 1391 es entrar a las juderías y matar a las personas. ¿Qué fue el Holocausto? Fue entrar en muchas localidades en Ucrania y en otros lugares y matar a todos los judíos. Y tristemente lo hemos visto en el siglo XXI, hace 2 años, el 7 de octubre, entrar a unas localidades y matar a todos los judíos.
Ojalá nunca más vuelva a pasar algo parecido. En el siglo XX fueron los nazis, en el siglo XXI ha sido jamás. Y ya acabando, listas de judíos, continúo hablando de Monzón y Barcelona, Valencia, cualquier localidad, ahí tenemos muchísimas información sobre listas de judíos, sobre todo porque pagan impuestos y tenemos registros de los judíos que pagan. Un testamento de Monzón de 1463 escrito completamente en hebreo por el notario del Aljama y que es corregido por la testadora. La Inquisición, que va a tomar fuerza en el siglo XV y va a perseguir a muchísimos conversos y va a ser terrorífico, no el siglo XV, va a ser el XVI, el XVII, también en el Imperio Español, la persecución de la Inquisición contra los conversos. Voy acabando para ajustarme a lo que me está comentando amablemente Marcelo. El edicto de expulsión yo creo que es importante leérselo, porque muchas personas hablan del edicto de expulsión y no se lo han leído. Yo creo que es interesante leerlo porque se ve la intención que hay detrás, la idea de las reticencias del rey Fernando y la idea de que el pensamiento de que quizás la mayoría de los judíos se van a bautizar. Eso no fue así. Detalles de criptojudaísmo va a haber en Monzón y en muchas localidades, en Falset, Monzón, Barcelona, Valencia, después de 1492, y después de la expulsión, muchos de estos detalles, la historiografía judía los va a recordar esta protección del rey de Aragón de 1320, de 1391. Bien, yo creo que con la conferencia del otro día que pueden consultar por en Sefarad, en el vídeo de YouTube, van a poder acercarse a las características de la vida judía en Sefarad, en la Corona de Aragón. Van a reconocer que estos documentos hebreos, Selot Utsubot, son muy interesantes para conocer realmente la vida cotidiana y, bueno, lo que es evidente, hubo una relación de coexistencia, de violencias extremas en el siglo XIV, de persecuciones y aquí aparece la familia Javirio con la visita y la última diapositiva ya en la que explico que durante los siglos XI, XII y XIII se forja el antijudaísmo y que estas violencias y estas expulsiones van a alterar la vida judía en todo el mundo. Recordar que Gracia Nassí, la gran filántropa del medievo, era hija de conversos de Zaragoza. Por tanto, si no hubiese habido expulsión, seguramente Gracia Nassí habría nacido en Zaragoza. Y este punto, desde el punto de vista sociológico, esta protección social de las aljamas judías, que se va a ver posteriormente en la vida urbana. Para cualquier persona que quiera conseguir la tesis en PDF, aquí está mi correo electrónico y voy a enviar la tesis en PDF. La vez anterior muchas personas me la pidieron y se va a editar en 2 o 3 meses en papel. Cualquier persona que la quiera en papel la va a poder conseguir, pero cualquier persona que la quiera en PDF mañana me envía un correo electrónico aquí y con mucho gusto lo envío. Muchas gracias, Marcelo, perdona si me he alargado, Lili. Y está perfecto. En vuestras manos. No solo está perfecto, sino que sabes que nos quedaríamos a toda una clase, pero bueno, sí. Tratamos de ajustarnos un poco al horario, pues bueno, hay gente que tiene que ir a comer, tiene que hacer otras cosas, entonces tratamos de comprometernos con los horarios y bueno, haremos una tercera parte a lo mejor el año que viene, veremos qué es lo que hacemos. Antes de pasar a los comentarios y consultas, hay comentarios y preguntas por ahí, quería decir 2 o 3 cositas. La primera es que nombraste el 7 de octubre y bueno, parece que está cerca una firma de paz y así que adherimos a que la paz venga pronto, rápido y efectiva y duradera, y por favor que los rehenes, los secuestrados vuelvan sanos, y que los que fallecieron Dios los guarde, ¿no? Pero que vengan y que puedan recuperarse, que la vida del Estado de Israel y también de lo que pasa en Gaza, todo
recupere una razonable normalidad. Eso por un lado. Por otro lado, quería algo muy especial. Ayer falleció un rabino aquí en Argentina, un rabino sefaradí, muy sabio, uno de doctor en Biblia, muy sabio. Además, era pariente mío, un primo segundo mío, pero más allá de eso, con una gran capacidad de gestión comunitaria. Así que, como suelen hacer los rabinos o los estudiosos que dedican una charla a alguien, yo se la quiero dedicar este espacio que tuvimos hoy al rabino Felipe Jafé, de Zichrono Libraja, a quien queremos mucho. Y otra cosa más que quería decir antes de pasar eso, porque siempre me olvido, hoy tuvimos mucha gente en Instagram. Esta vez hay más, hay menos. Instagram no es de estar tanto tiempo, así que hay un montón de gente. Silvina Mizrahi, Fefa de Barcelona, Juana Sinder, Karina El Jadef, el Neumoneltic, que agradece por mantener todo esto, Juan Caprietov, bueno, muchos más, Raquel Sonana, que la verdad es que normalmente a los de Instagram, como no aparecen aquí, no los tenemos tan en contacto directo, pero bueno, hoy tuvimos mucha gente en Instagram, es mérito tuyo, Andrés. No, mérito vuestro. Si no hay programa, no hay conferenciante. Bueno, esto está clarísimo. Bueno, podemos compartirlo. Si el programa no tuviese éxito desde hace 6 años, yo no tendría la oportunidad que me habéis brindado de poder... Bueno, muchas gracias. Y digamos que 6 años en forma online. Hay como 5 años anteriores presencial aquí en Argentina. Bueno, Lili, vamos con los mensajes, a ver vamos qué... con los mensajes. Everardo Treviño Garza, saludos desde Monterrey, México. Gracias por su valioso trabajo para conservar la historia sefaradí. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Lemodim Simha, estamos transitando la fiesta de Sukkot. Adrián Toro Quintero, shalom para todas vuestras mercedes, saludos cordiales y fraternales. Hag Sukkot Sameach. Y Adrián dice, remití el correo electrónico del doctor Lascors solicitándole el favor de enviarme por medio del buzón me habrá entrado por el spam. Vuélvame a enviar, por favor, y mañana voy a vigilar en el spam y se la envío mañana mismo. Perdón. Bueno. Dice, por cierto, adquirí vuestros 2 textos, La judería de Monzón, La olvidada y la recordada. Bravo, muy bien, muy Adrián. Bien. Lidia Aramí. Quería saber dónde vive Adrián, porque con los libros que se compran no sé dónde los pondrá. Porque... Lidia Ramis, buenas noches a todos y un abrazo muy especial para Andreu. Encantada de poder estar en tu charla. Everardo Treviño Garza, la figura de Pedro de Arbues de su asesinato en Zaragoza y cómo los caballería pudieron superar las acusaciones que los incluían como parte de los autores intelectuales de tal evento. Gloria Cohen, excelente exposición, muchas gracias por esta segunda parte, para volver a escuchar y profundizar. Saludos desde Buenos Aires. Bernard Miller desde Londres, muchas gracias por esta presentación estupenda y por todo el esfuerzo y la investigación. Me encanta cuando leemos esto que decimos Buenos Aires, Colombia, Londres, España, claro. Como si estuvieran todos uno al lado del otro. Yoshi, que nos dice amén, seguro alguna parte de lo que estuvimos contando. Adrián, que dice, muchas gracias para todos y todas por presentarnos la segunda parte de esta magnífica exposición. Haría falta una tercera parte, erudición suma. Felices noches y madrugadas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Clara Selechnik, gracias, saludos desde Guatemala. Y Nishmat por el Rab Yafé. Juan Valladares, una gran obra, compartir una cultura que nunca dejó de ser de España. Adrián, que dice que el recuerdo del rabino sea de bendita memoria, que gane de Neste, Barujata Adatzadik Dayanet. Bueno, no hubo pregunta esta vez hubo más saludos. Pero estuvimos todos muy atentos, porque no pestañeamos.
Hoy fue un día de mucha gente también, así que a nosotros nos pone muy, muy contentos. Andrés, esperamos que la próxima vez que nos veamos sea en pocos meses, allí en el noreste español, que estamos planeando eso. Sí, y os será... estamos esperando por aquí, por Barcelona, por Zaragoza, por Valencia, y se puede hacer un recorrido muy bonito de juderías. Sí, y eso yo, vamos a hacer, invitamos a todos los que quieran acercarse, todos van a Barcelona. Bueno, cuando llegan a Barcelona se toman un bus y se van hasta Monzón, arreglan antes con Andrés. Es muy fácil llegar y yo os enseño la judería de Mil Amores. De hace muchos años que vinieron de Argentina a visitar la judería de Monzón y de Estados Unidos y de lugares muy lejanos. Lo que sí me permitís para despedirme, insistir en un mensaje que vosotros también compartís, que ojalá llegue la convivencia en el mundo, ojalá que se acaben las guerras, todo tipo de violencias, que desaparezcan todas las guerras que hay en el planeta y que tengamos un largo periodo de paz y que todo el mundo... Y que se pueda vivir en paz en todo el mundo, la verdad que todo sí. el mundo, todas las personas. Amén, amén. Amén. Qué bien. Nos vamos. Adiós. Buen fin de semana. Hag Sameach. Adiós, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.